está Olimpo, señores, con su capitán. Sí, señor, Giorgi Basili, Lucantoni, Cosiris, Eichor Díaz, Foscardo, Viglione, Ponce, Maritano, Herrera, el 11 titular del Atlético Olimpo, Asociación Mutual. Ahí está Argentino, señores, en la cancha. Jaime, Paz, Márquez, Torres, Botero, Imola, Beloni, Ibáñez, Benítez, Renardi, Vázquez, el 11 titular, el Club Deportivo Argentino, el Raya de Montemaíz, en el campo de juego. Los equipos en la cancha después de la presentación de La Voz del Estadio con nuestro amigo Mili Brindisi. Allí estaba el Raya, estaba Olimpo y el saludo entre dos conocidos, Fasano y Vázquez, Vázquez y Fasano, nuevo técnico de el Chuchumengo de Laborde del Atlético Olimpo Asociación Mutual. Se iban a venir los primeros 45 minutos entonces en Laborde entre Olimpo y Argentino. Arrancaba el partido, se ponía en marcha la primera etapa, balón en el medio, la buscaba Ibáñez, trababa en el fondo Díaz, el que salía por izquierda era Márquez, la primera para el Raya, Pinardi en la búsqueda por aquel sector contra la banda iba, lo marcaba Viglione, el centro que llegaba de Márquez con pierna derecha y la tenía que sacar de esa forma Giorgi, pero después aparecía Vázquez allí al lado en el área chica para poner el primero de la tarde. Desde el vestuario argentino venía con el gol abajo del brazo, aparecía el jugador Juan Gabriel Vázquez después de ese centro que lo complicó a Giorgi. Vázquez estaba pesca allí justamente para terminar de meter esa pelota, exigido el arquero, la hace rebotar contra el horizontal y Vázquez marca el primero de la tarde, decíamos, desde el vestuario, y bien arrancada la primera etapa, en la primera jugada del partido, arrancaba de esta forma, después del centro con pierna derecha de Márquez que lo complicaba a Luca Giorgi, el toque con mano derecha para que rebote esa pelota y le quede servidita al jugador Juan Gabriel Vázquez, definiendo en la primera de la tarde. Entonces Argentino se ponía en ventaja, un partido que se le empezaba a presentar favorable, por supuesto, con este marcador. Otro centro más, el que llegaba era Benítez, la incorporación de clausura en el Raya de Montemaíz y el córner entonces en favor del equipo visitante, que empezaba a tener una tarde soñada en cuanto a marcador. El balón quedaba en el área y otra vez era, en este caso, Beloni el que daba de cabeza ese pelotazo que encontraba también bollando dentro del área. Empezaba algo complicado Olimpo y mucho mejor Argentino parado en el terreno de juego. Pelotazo de Paz, la otra incorporación para Benítez, el balón le quedaba al 9, después Giorgi se rehacía y se terminaba quedando con esa pelota. Nueva posibilidad, allí está, en la búsqueda de Paz para Benítez, el pelotazo, el 9 que quería definir, la hacía bien pero llegaba para cerrar en el medio Ballini, por eso se salvaba Olimpo del segundo de la tarde. El que andaba ahora en la búsqueda era Benítez, la pelota en la mitad de la cancha para el Olimpo, pelotazo largo que venía, salida de Jaime, quedándose con ese balón con total tranquilidad. El arquero Raya ganaba 1-0 la visita, nada más ni nada menos que ante el Olimpo de Laborde. Foscardo, el toque atrás para encontrar el sobre la izquierda, el envío para Herrera, le quería pegar el 11 pero no podía, tenía que salir entonces el equipo visitante. Recuperaba Argentino y Chon, que podía, era Olimpo el que metía, pelotazo que va a terminar cayendo fuera de la cancha directamente. Viglione le pegaba a cualquier parte, iba a parar a la cancha ese pelotazo en la mitad del campo. El que la manejaba y amagaba era Ibáñez, que dejaba 3 en el camino. Iba Emiliano tocando por izquierda para Vázquez, entraba enchufado, la encarada de Vázquez, la caída en el área y el árbitro del partido le cobraba la falta contra el delantero. Allí está la falta de Cóceres, abajo lo traba casi sin querer el número 2, sin embargo Vázquez se deja caer y el árbitro del partido, allí está, compra la falta. Existía, decíamos, prácticamente sin querer la falta del número 2 Cóceres, sin embargo existió y por eso el penal para el equipo de Vázquez. Justamente era Vázquez el que les cometía la infracción y el que va a definir es Benítez para marcar de manera oficial el primer tanto con la casaca de Argentino. Veíamos la falta nuevamente desde otro ángulo, va a definir Benítez con pierna derecha y Argentino de esta manera se ponía 2-0 arriba en el marcador en una primera etapa totalmente favorable
para los de Montemaíz. Era Benítez el que definía entonces, pierna derecha al palo derecho de Giorgi, que se arrojaba sobre ese sector, le pasaba por abajo la pelota y Benítez cantaba gol de manera oficial por primera vez con la camiseta raya, camiseta nueva, inclusive andaba de estreno el equipo de Montemaíz y con el estreno venían los buenos resultados, el buen resultado en este caso en la tarde del domingo. Buen remate abajo rasante y Lucas Giorgi no podía atrapar esa pelota. El festejo para que el Raya ahora se pusiera 2 tantos arriba en el marcador. Benítez aguantando, Vázquez que quería, de atrás lo atendían duro, fuerte en la mitad del terreno de juego. Era el jugador Eichonen que cometía la falta. El árbitro lo advertía pero no le sacaba tarjeta. Era para amarilla mínimo esa infracción, sin embargo el árbitro no mostraba ningún cartón. Arriba Jaime con el envío tras el centro que venía sobre el segundo palo. Poca respuesta del equipo de Fasano, que hasta allí no se le estaba dando en el debut. Centro que va a caer desde la derecha con Foscardo en el envío. Echón que buscaba en el primer palo. Jugada preparada, pero claro está, la tarde complicaba con las condiciones climáticas y aparecía Díaz sobre ese centro después en la segunda jugada para poner el descuento en favor del local. Apareciendo, metiendo de cabeza el refuerzo de Olimpo para este torneo clausura, uno de los refuerzos en Olimpo para el torneo clausura. Allí está el que envía el centro, es Eichhorn. Aparece Díaz prácticamente en el punto del penal, mete ese frentazo para que Jaime nada pudiera hacer en respuesta al remate. Ahí está, centro, lo vemos desde atrás, cabezazo en el medio del arco, quedaba parado el guardameta que tiraba el manotazo y a pesar de ello nada podía hacer. El partido se ponía 2-1 entonces, durante encuentro en la Borde, a pesar de una tarde complicadita en cuanto a lo climático. Decíamos, Díaz que tenía las 6 en la tarde del domingo, iba a ser protagonista de esta jugada también, metiendo el centro en este caso, largo pelotazo que en 2 tiempos se iban a devolver. Botero finalmente con el cabezazo, Eichhorn buscando con el remate, otra vez le salía mal, el que no podía sacar tampoco era Imola, después la termina tirando sobre un costado, se salvaba Argentino en esta oportunidad. Salía el Luca Antoni desde el fondo, arrancando el local que parecía reaccionar ante los embates de Argentino. Desde el fondo salía con el Piojo Foscardo tocando para el Nacho Ponce, se juntaban los delanteros, el Piojo que quería, se trababa y el que la terminaba sacando era Imola sobre un costado, se la dejaba a Briglione. Jaime que salía a los manotazos sacando la pelota del área grande y después completaba Alexis Pinardi. No era de lo más clara la salida de Argentino, sin embargo lo que valía era el despeje de la pelota en cercanías del arco de Jaime. Ahí está, el despeje primero, Briglione con la llegada y Jaime el manotazo. Después, más tarde, Pinardi terminaría sacando esa bocha de las cercanías del área grande del equipo Raya de Montemaíz. La salida y después el despeje para completar. Una más para Olimpo, largo pelotazo que venía de cerca del área. Arriba iba Paz, que quedaba corto en el salto, marcaba el jugador Torres y después el remate que se iba lejos del arco de Jaime. El único que hablaba con Vázquez del banco de suplentes, Foscardo con el envío, el centro que venía en el primer palo, el que despejaba era Botero y después el que completaba la marca. Sin embargo el peligro no se iba, otra vez para el Piojo, el centro de Foscardo y arriba Jaime, en 2 tiempos quedándose con esa pelota cuando andaba Nacho Ponce ahí cerca queriendo el gol, pero finalmente el arquero se quedaba con ese balón. Toque por abajo para Vázquez, no podía controlar, le queda en la mitad de la cancha a Foscardo. Iba Olimpo que apretaba mucho más en esos momentos del partido, el que lo esperaba y el que le sacaba limpiamente era Paz para terminar tirándola sobre el área de Giorgi y que el arquero se termine quedando con ese bochazo largo. Aquí vamos, la encarada de Foscardo, pone el cuerpo Paz y abajo termina quedándose con la pelota para después buscar la salida. Ahí lo vemos a Paz en la marca de Nacho Ponce, haciendo sentir la presencia el líbero, el nuevo líbero de Argentino. Largo pelotazo de la mitad de la cancha, arriba Jaime, el que termina rechazando Ebloni para tirarla sobre un costado. Y una nueva chance para Olimpo que ya estaba apretando mucho más sobre el arco de Argentino. Alexis Pinardi con el envío al primer palo, arriba saltaban varios, la terminaban sacando de cabeza, salvaba Olimpo en esta después de un rato largo en el que no llegaba Argentino sobre el arco de Giorgi. La salida buscaba la contra, Herrera, el pelotazo hacia el medio, el rebote le quedaba para que después la termine sacando el jugador
Torres por la derecha. El balón de Ballini, largo pelotazo más allá de la mitad de la cancha sobre el campo argentino. Maritano, que poco había aparecido, aquí la tenía el 10 y metía el pelotazo largo en el envío, buscándolo bien de esta manera a Herrera. La llegada del 11 para encararlo Castro, toque hacia atrás, el que llegaba a cortar finalmente era Veloni, sacando largo el pelotazo para buscarlo a Vázquez, pues terminaban sacándole la pelota en la mitad del campo de juego. Olimpo volvía a salir y ahora era más, estaba solo un gol de Argentino, sin embargo no podía conseguirlo a pesar de que presionaba mucho más allá de la mitad de la cancha. Argentino, vemos en estos momentos del partido, prácticamente no llegaba sobre el arco de Giorgi, no podía salir del asedio del equipo local que buscaba el empate. Foscardo con el centro, toque corto que llegaba para que la tuviera Maritano, centro del 10 que va a llegar al segundo palo, búsqueda arriba de varios de cabeza que terminan rechazando y después Seichón que saca el remate con pierna derecha que va arriba del horizontal. De esta manera entonces tenía Olimpo una nueva posibilidad de llegar al gol, en este caso con un remate desviado muy por encima del arco de Jaime. El Piojo Foscardo con la salida otra vez y Olimpo que quería más, nuevamente Hichón con un remate desde media distancia, el balón se va muy desviado, apurado Olimpo a pesar de que manejaba la pelota y el partido en esos momentos, sin embargo no tenía la paciencia para llegar al arco de Jaime. Remataba desde afuera con estas posibilidades que no se le daban muy claramente. Foscardo con el centro, pero el árbitro del partido iba a retar a algún suplente, en este caso de Argentino, y le mostraba la tarjeta amarilla. Estaban calentando y entendía que molestaba para el envío del tiro de esquina, centro del Piojo entonces, y arriba Jaime sacaba el balón para que después complete una vez más Pinardi, dando una mano en el sector defensivo. El árbitro marcaba el final de la primera parte y hasta allí entonces Argentino se iba 2-1 en el marcador con el gol tempranero y después el penal que aprovechaba Benítez para poner 2-0 de diferencia. Las protestas eran, claro, por la amarilla que sacaba a los suplentes el árbitro del partido. Estaban calentando allí en cercano al sector el envío del córner. Por eso el cuerpo técnico argentino dialogaba con el juez del partido. Empezaba la segunda parte de esta forma. Arriba el Raya por 2-1. El que buscaba por la derecha era Foscardo. El que salía cortando en el fondo era una vez más el jugador Paz. Pelota sobre el área. Búsqueda de Herrera. Veloni que quería. Giorgi que no podía. Las terminaban sacando después sobre línea de fondo. Se salvaba Olimpo nuevamente en esta llegada del Club Deportivo Argentino. Veloni que buscaba, no podía controlar y después cuando quiere definir ante la salida de Giorgi se terminan enredando, la sacan después los hombres de Olimpo sobre un costado. Bilione con el balón en la búsqueda, se prepara el Nacho para meter el centro, de cabeza prácticamente se la bajaron a Jaime, perdieron en la marca y el cabezazo terminó a las manos del guardameta. Ahí está, que estaba bien posicionado para quedarse con esa pelota. Empiezan los cambios en Olimpo, sobre todo para buscar más presencia ofensiva. Tenía que salir a buscar el empate el equipo de Fasano y hasta allí lo había aprisionado a Argentino contra su arco en la última parte del primer tiempo y arrancando la segunda etapa, pero sin embargo no podía terminar de concretar en la red. Primera posibilidad que terminan sacando después con Botero, el zurdazo hacia adelante, pero en la mitad de la cancha volvía a recuperar Olimpo. Díaz, el Piojo Foscardo que metía para peinar, el Chon abajo lo marcaban, era Veloni. Comete la falta abajo y se gana la tarjeta amarilla. Tiro libre para Olimpo. El mate de Ballini que va a venir, da en la barrera. Esa pelota sale disparada sobre un costado. Va a ir a buscar nuevamente Ballini. El que llegaba para marcar era el jugador Ibáñez. Había falta del número 2 y la amarilla para Ballini, que ya tenía amonestación, por eso se tenía que ir del terreno de juego por doble tarjeta entonces contra el jugador Ballini. Allí estaba la falta, la pierna arriba, el árbitro entendía que había falta para tarjeta, por eso Olimpo se quedaba con 10 en el terreno de juego. Hasta allí era más el equipo de Fasano, pero se le iba a complicar la tarde con esta expulsión a pesar del 2-1 de Argentino. Olimpo había hecho bastante
presionando sobre el arco de Jaime a pesar de no llegar al empate. El que metía ahora era el jugador Pinardi. La definición termina yendo a la mano de Giorgi, que controla sin dificultades. Primera modificación en el Raya, ingresando al terreno de juego el Chapu Gianotti. Primer cambio entonces que metía en este caso el técnico Vázquez. Toque de Belino para Benítez. Por izquierda encaraba el número 9, que ya tenía su gol en la tarde. Seguía Benítez buscando la posición para rematar al arco. Enganche de Benítez, toque al medio. Llegada de Pinardi. El remate que termina favoreciendo a Vázquez. Sin embargo, no pueden controlar la pelota dentro del área. Y ahora Argentino, que con un hombre más sí empezaba a presionar un poco más arriba y a jugar en campo de Olimpo. En la búsqueda por derecha atacaba el Chuchumengo, iban hasta el fondo del centro que llegaba a la mano de Jaime, que controlaba finalmente en dos tiempos esa pelota. Quería el equipo local pero no podía. Ibáñez con el toque por la derecha, llegada por aquel sector del jugador. Era Beloni el que quería, además con Pinardi, toque más atrás para Botero, hacía circular la pelota, en este caso Argentino. Otra vez Ibáñez para Pinardi, centro de Alexis, el que llegaba, era Ibáñez el que andaba por ahí, era Benítez también, pero Giorgi se terminaba quedando con esa pelota abajo, controlaba el balón el arquero de Olimpo, que salía de esta forma en la mitad de la cancha. Y Chon metía el pelotazo para el Nacho Ponce, la búsqueda del 9, tocaba para Foscardo, iba Ponce, el remate cruzado que terminaban sacando en el sector defensivo. Otra vez el Nacho que quería, centro al medio, la sacaban de cabeza y Olimpo que presionaba con Iglione, que iba, buscaba ahora tocar, juntarse con Ponce sobre la derecha. El que quería también era Márquez, allí andaba presionando al Nacho y termina ganando la pelota, aunque después el pelotazo de Cóceres sobre el área de Argentino llegaba bien arriba. Herrera buscando también, presionaba a Olimpo, como vemos aquí, aunque con muchas dificultades, pero iba sobre el área de Argentino. Nuevo cambio en el Chuchumengo, iba Aguilión en el terreno de juego, más gente metía Fasano un poco más arriba de la mitad de la cancha. A solo un gol estaba del equipo de Vázquez. La diferencia era la mínima, pero seguía ganando el Raya. Pinardi con el balón tocando para Botero. La búsqueda por abajo de Benítez. Toque hacia atrás, se equivocaba el 9. Marcaba, grababa Ichón. Metía el pelotazo largo para buscar al Nacho Ponce. Salida de Jaime, que con la cabeza la termina rechazando sobre la mitad de la cancha. Allí estaba la chance entonces para Olimpo, que termina ahogando el arquero Juan José Jaime. Después de una buena salida se avivaba, la terminaba sacando de cabeza. La pelota le va a quedar a Pinardi, sin embargo el árbitro vuelve la jugada hacia atrás en la falta que le cometían al número 10. Pelotazo largo sobre el campo de Argentino. En la búsqueda andaban los hombres de Olimpo, la termina sacando Paz tras el apriete de Jaime, saliendo rápidamente a tapar esa pelota. El arquero la deja corta, sin embargo después llega para terminar de sacarla el jugador Paz, rechazando la pelota en el fondo. Alexis Pinardi con el toque hacia atrás para Botero, que prueba con pierna derecha, tira a cualquier lado de Guille con la pierna menos hábil. Después la salida entonces para Olimpo por derecha, atacaba otra vez Argentino, en este caso con Beloni. Benítez, el envío de Beloni, el balón que va a llegar al área, le va a quedar a Ibáñez, que engancha, la hace muy bien Emiliano, la termina poniendo al lado del palo derecho. Tremendo gol el del número 8, excelente definición con enganche y todo. Marcaba ahora aún más la diferencia y le daba un poco más de tranquilidad al Raya Montemadicino. Gran definición Emiliano Ibáñez, de lo mejor seguramente de la fecha. Observen, allí está el enganche, hace pasar de largo al hombre de Olimpo y después el remate bien pegado al lado del palo derecho. Aquí lo vamos a ver mejor. Ingresa bien al lado del palo, a pesar de la estirada de Giorgi, nada pudo hacer el arquero. Y excelente definición para el 8, que ponía el tercero entonces en la tarde para Argentino, el primero para él. Allí estaba Emiliano Ibáñez marcando y aumentando ahora sí en el tanteador para el Raya. Y ahora ganaba por 3 tantos contra 1 ya sobre la segunda etapa, a pesar de que no la había pasado demasiado bien
con la presión de Olimpo en su propio terreno. Sin embargo, ahora le daba un poco más de tranquilidad. Se retiraba Vázquez, de buena actuación con gol incluido. Ingresaba el Chapu Gianotti en su lugar. Antes había ingresado Chico, en realidad en Argentino, en la primera modificación. Centro desde la derecha, el Piojo Foscardo que buscaba, varios que querían dentro del área. Caía el hombre de Olimpo y el árbitro del partido marcaba el tiro libre penal. Posibilidad para el equipo chuchumengo ahora de acortar otra vez las distancias en el marcador. La falta vemos allí bastante confusa y el árbitro del partido marcaba entonces el tiro libre penal. Lo vemos allí, se caía, era Díaz el que buscaba. El árbitro entendía que había falta, le va a definir el Piojo Hugo Foscardo, que la pone al ángulo izquierdo de Jaime. A pesar de la estirada del arquero, no podía llegar, claro está, la definición del Piojo. El remate arriba potente para poner ahora la historia 3-2. Así estaba el partido, bastante emotivo. Llegaba Olimpo después de tanto ir, recién cuando le habían marcado en su arco, ahora al descuento y estaba nuevamente solo a un gol. Pero después de este penal, la salida desde la mitad de la cancha llegaría con un nuevo gol para el Raya. No nos da tiempo ni para la repetición porque la llegada por derecha y en la primera que toca el Chapu Gianotti después del cambio aparece y de cabeza marca el delantero del Raya para poner el 4-2 definitivo en el partido. Allí está, por derecha el enganche, el centro que llega y el Chapu Gianotti que marca el cuarto tanto de la tarde en la primer pelota que le llegaba a la cabeza dentro del área. Aprovechaba, definía para poner el número definitivo en el resultado de este partido que le daba a Argentino 3 puntos importantes, además de la punta en la zona este para el equipo de Vázquez, que goleaba de esta forma al Olimpo de Laborde en el debut de Fasano en el banco de los suplentes. Ahora sí, Chico al terreno de juego. De esta forma se iba a llegar al final del encuentro con el resultado opuesto y con 3 puntos fundamentales, decíamos, para el equipo de Vázquez. No era victoria para Fasano, que debutaba en el banco de Olimpo. De esta forma terminaba el partido con gran resultado para el equipo montemaicino.